Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal su día? ¿Cómo ha estado todo? Espero que fluyendo como siempre. El día de hoy ustedes me van a acompañar a un sitio maravilloso, muy bonito. Es un municipio de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que es Chía. Y es un lugar muy bonito, muy maravilloso. También si quieren ir, totalmente invitados también. Les voy a mostrar más o menos cómo llegar. Entonces, acompáñenme. Listo, ya nos adelantamos un poco, ya vamos aquí cerca a Cota. Si ustedes no han visto el video de Cota, se los dejo aquí en este ladito para que lo miren y sepan cómo llegar. Ya les voy a explicar el momento cuando llega uno a Cota, por dónde coger. Si vieron el video anterior de Cota, si no, pues acá estará, encontrarán este romboy. Y en este romboy uno cogía hacia acá y daba la vuelta y seguía por este lado. Y allá uno llega a Cota. Pero nosotros llegamos a esta bomba y lo que hacemos es girar hacia mano derecha. Y ahí derecho, 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 derecho nos llega ya a Chía. Bueno, les cuento, ya hemos llegado al bello municipio de Chía. Es conocido como Chié, que es en Muisca, como Chía, y es conocida también como la ciudad de la luna. Chía hace referencia a la diosa de la luna, y ella era la protectora de la diversión, del baile y del arte. Además, lo que era la luna era sinónimo de belleza para los chipchas. ¿Lo sabían? Es un dato interesante. En este momento son las 12 del mediodía y están sonando las campanas de la iglesia Lucía. Bueno, les cuento, Chía está construida sobre un centro cultural indígena antes de que llegaran los españoles a colonizar Chía. Dentro de eso, también aquí la cuna de la cultura chipcha era como la principal en este sector. Chía fue fundada el 24 de marzo de 1537. El nombre Chía en Muisca significa Chié, o se dice Chié. Las principales fuentes de ingreso o económicas aquí en Chía pues es la agricultura, la floricultura y la ganadería lechera. Como lo notarán, acá hay un monumento y ese monumento trae una historia bastante peculiar de este sector, entonces ya se las voy a contar. Y antes de contarles la historia del municipio, en donde me encuentro en este momento es el Parque Central, lo conocen como el Parque Santander. En donde nos encontramos en este momento se cree que aquí fue un observatorio astronómico Muisca, y también existía un templo donde adoraban a la diosa luna Muisca Chía. Bueno, les cuento, respecto a este monumento existe un mito y dicen que hace mucho tiempo cayó un rayo a este monumento y se encontró un escrito donde decía que si llegado el caso se llegara a quitar el monumento, Chía se hundiría. La parte de arriba se encuentra el monumento de la raza, o se le conoce así a este monumento, el monumento de la raza. La parte principal se encuentra Bachué, que fue la persona que creó a la raza humana dentro de la ideología Muisca. También a los laterales se encuentran tres esculturas, dos hombres y un búho comiéndose una serpiente. Ya les voy a explicar el porqué. Listo, dentro de esto está aquí la señorita que representa la siembra. En la mano derecha tiene un instrumento pues para sembrar, y en su otra mano hay unas semillas que representan la fertilidad de la tierra. También aquí en el otro costado se encuentra la escultura de un hombre. Tiene en la parte de arriba como un sombrerito que se le llama tocao. ¿Y qué significa eso? Eso significa el rango que él tenía para los muiscas, un nivel alto. Y también él sostiene en sus manos 3 cañas de maíz con sus frutos, y esta representa toda la parte de alimento. Esta escultura hace representación a la cosecha.
este símbolo que es un búho agarrando una serpiente con sus garras y con su pico, y representa esa energía de la fuerza creadora por parte de la naturaleza. Y como se dan cuenta, también viene mucha familia, muchas personas acá a comerse su heladito, a salir y compartir con su familia, entre otras cosas. Entonces está muy bonito para que ustedes vengan, también conozcan un poco de la historia y la cultura de Chía, que me parece súper interesante. Y pues nada, ahí se las voy mostrando de a poquito. Está muy bonita. Y hoy me hizo un buen día, pensé que me iba a llover. También toda la parte de infraestructura de este lugar es muy colonial. Dentro de Chía hay varios lugares para que ustedes puedan visitarlos, no solo el Parque Santander, sino otros lugares. También dentro de este parque se encuentra toda la parte gastronómica y también toda la parte artesanal. En este lugar es muy bonito también para que vengan, lo conozcan y pues aprendamos un poco de la historia de este bello lugar. Aquí encontramos la alcaldía de Chía, muy bonita, realmente es muy bonita. Está chévere y su infraestructura está bien cool. Voy a ir a buscar a dónde tomar algo y comer algo porque ya tengo demasiada sed. Y pues ya seguimos con la historia de Chía. Ah, bueno, acá hay también hartas palomas, hartísimas. Entonces pueden venir a echarles maecitos si quieren. Me parece muy interesante que muchos de los locales que se encuentran abiertos son de un estilo muy colonial. Entonces es genial. Hay unos sitios, por ejemplo este, súper lindo. Y este también. Bueno, pedí una avena con un pan de bono de bocadillo. A mí me encantan, son deliciosos. Vamos a ver cómo están. Bueno, ya llegaron. Vamos a ver qué tal está. Riquísimo la avena. Si ustedes vienen a Colombia, bueno, no sé si en otros países allá, pero si ustedes vienen a Colombia, prueben avena con pan de bono. Es delicioso. Vamos a ver cómo nos va con esto. La textura y el sabor es único, es muy rico. Entonces, ya saben, si vienen a Colombia o son de otra parte. Y después de que la barriga está contenta, ya me habíamos comido, ya estamos más tranquilos. Vamos a seguir con la historia de Chía. Y aprovechando que estaba cerca, acá existen unos vitales, se les llaman así. Estos son los vitales. Y cada vital cuenta una historia. Y es en la entrada del parque, desde el Parque Santander, hay como 3-4 vitales para entrar al parque. Y cada uno puede tener una historia diferente. En este caso está la parte religiosa después de la colonización de los españoles, en el sentido, entonces aparece una Biblia, 2 personitas, un niño y otro señor. También está toda la parte del sentido muisca que se encuentran en este sector. Esta entrada está bien bonita, me gusta. Tiene aquí como esta parte de acá, las rejitas para entrar. Y aquí es como la parte trasera de la iglesia. Sí, está chévere, está bonita, me gusta esta entrada. Nunca había pasado por esta. Lo interesante es que la mayoría de estos grafitis tienen toda esa parte muisca. Lo que buscan es la representación de ellos. En muchos lugares de Chía van a encontrar muchos grafitis de la cosmovisión muisca. Es interesante también que en el piso esté referente todo lo que es la diosa de la luna. También se encuentra unas escrituras o referencias a todo lo que es la parte indígena. Me parece súper interesante. También se encuentra como algunas esculturas de los animales, una ranita, y está en toda la carretera. Ahí hay una luna, ranita, así hasta el fondo. Bueno, les cuento, esta iglesia se llama la iglesia de Santa Lucía. Esta fue construida en 1604 y antiguamente esta iglesia, cuando recién fue construida, era de barro. Antes de que fuera una iglesia, antes de que los colonizadores estuvieran acá, esto era un cementerio indígena. Después de que la iglesia era de barro, en 1770 se reconstruyó la iglesia un poco mejor. Pero en 1776 aquí en Chía hubo como un terremoto. Y en 1791 pues dijeron que querían volverla un poquito más colonial. Entonces ya es como se ve, tal como la ven en este momento.
Bueno, nos encontramos en el Parque Ospina y como lo notarán, también acá en la parte de atrás hay unas estatuas de unas chicas con una luna. Hacen representación a la diosa Luna. Esto fue construido en el 44 y tiene como historia política, porque acá se le retribuyó a un expresidente llamado Pumarejo y después de mucho tiempo se le cambió el nombre a Ospina, que es otro expresidente. También les cuento que en 1910 esta fuente fue construida en representación de la independencia colombiana. También se encuentra en este parque las siete esculturas de la diosa Chía o diosa de la luna en este parque, se me había olvidado decirles. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado el video, hayan aprendido algo nuevo. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartirlo con todos sus amigos. Y no olviden que nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Chao, chao.